Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar, ¿no? Dándoles la bienvenida a todos los que recién están conectando y comencemos de una vez con este webinar, ¿de acuerdo? Bien, eh, esta edificación es muy conocida. ¿Quién sabe ver cuál es el nombre de esta edificación? ¿Alguien? Es una edificación muy simbólica, muy reconocida a nivel mundial, ¿no? El cual, pues, como pueden ver, ahí está, se ha filtrado todos sus modelados estructurales y ha sido diseñado con este software que es el TAPS, ¿de acuerdo? Ya con eso, les digo que el ETAPS ha sido una herramienta no solamente para edificaciones pequeñas, sino para edificaciones también muy representativas, muy significativas en cuanto a elevación, ¿no? Cuántos pisos, todos los pisos que se pueden modelar con ayuda de software que es el ETAPS, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es el ETAPS? ¿Qué hace el ETAPS, no? Muchos ya nos estaremos preguntando, ¿qué se puede lograr hacer con ayuda del ETAPS, no? El ETAPS es un software que nos permite hacer un análisis estructural y gracias a ese análisis estructural nosotros podemos hacer diseños estructurales de algunos elementos. Pero antes de pasar al diseño, el ETAPS nos permite hacer verificaciones de resistencia en cuanto al modelado de cualquier proyecto que nosotros podamos hacer, principalmente edificaciones. ¿De acuerdo? Como podemos ver en esta lámina, nos permite ver esfuerzos, que son momentos, como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda. También nos permite ver visualizaciones en 3 dimensiones acerca de los elementos y poder ver pues también las resistencias a corte o los esfuerzos a la cortante que recibe cada uno de los niveles, ¿no? Y cada elemento estructural en sí, ¿de acuerdo? Y ya con esos esfuerzos que nosotros podemos evidenciar con el software, ya podemos nosotros primero verificar la resistencia bajo las normativas de diseño sismo resistente y con eso nosotros ya podemos hacer el diseño estructural, ¿no? De cada elemento estructural que tiene y nuestra edificación. ¿De acuerdo? Esto de acá es una gran evidencia de que hay muchas edificaciones informales que no han pasado por este proceso que les vengo mencionando, ¿de acuerdo? El proceso de verificar la resistencia de nuestra edificación, ¿no? Muchas veces nosotros solemos ver edificaciones, ¿no? Y esta falla que nosotros vemos en la edificación, ese tipo de falla, pues se llama la falla por piso blanco. ¿Qué significa esto? Es un tipo de falla que presentan muchas edificaciones y que recién pues uno se percata de que tenemos esa falencia cuando viene un sismo y nos deja la edificación, nuestra gran inversión de toda la vida, nos deja inservible, ¿no? Como lo vemos en la imagen. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? A ver, les comento. Primero, muchas veces solemos ver edificaciones que en el primer piso, ¿qué se suele ver? Se suele ver espacios libres, ¿no? Espacios muy lo más despejado posible de cualquier muro o de cualquier columna. A veces queremos espacios, por ejemplo, que se suelen utilizar como estacionamiento y que debido a eso no cuentan con la rigidez que requiere en los primeros pisos, principalmente en el primer piso, ¿no? Mientras que en los pisos superiores recargamos a nuestra edificación de abundantes muros o tabiquerías, y lo cual hace que el edificio sea un edificio muy vulnerable, muy sensible en el primer nivel. Y esto es muy fácil de verificar, ¿no? Luego de hacer un modelado rápido, ¿no? Más o menos haciendo una estimación de las dimensiones de sus columnas, de los muros que presenta, de la carga que presenta en los pisos superiores, podemos ver que el primer piso casi ha quedado desaparecido debido a que no tenía la rigidez necesaria. Y como pueden ver en la imagen de la derecha, que es una captura del programa ETAPS, ¿no? Se nota claramente que el techo del primer nivel evidenciaba rasgos de tener una rigidez bastante baja en comparación de los pisos superiores, lo cual nos muestra que vamos a ver que la resistencia o la deformación que se espera
de esta edificación es bastante alto. ¿Ve? Entonces, cuando viene un sismo, por más, no necesariamente un sismo de gran magnitud, se va a notar claramente que ahí tenemos que, ya podemos predecir que esta edificación se iba a deformar notoriamente en el techo del primer nivel. Y esa deformación llamada deriva, ¿no? La deformación relativa, esa deriva no cumplía con el parámetro establecido en la norma. Y podemos verlo acercándonos ahí al gráfico. Llegaba a un 12 de Drake, que en nuestro idioma es la deformación relativa, la distorsión que tiene esta edificación. Y vemos ahí que la distorsión en el techo del primer nivel llegaba a los 12 puntos y tantos. ¿Y qué dice nuestra normativa? Que lo mucho que debe de tener como distorsión un nivel en específico es de 0.007, o sea, 7 en este caso, 7 por 1000, ¿no? Entonces, estaba por muy encima del 7 y eso pues se podía no necesariamente ver cuando la edificación ya está en esa situación, en esas circunstancias, sino que esto se podía predecir desde el momento en el que los planos, tal vez, si es que tuviera planos, desde que el momento que los planos ya estaban diseñados, ahí nada más se podía hacer esta verificación sin tener que pues echar al agua tantilos, ¿no? Y no es muy difícil hacer esta verificación. El ETABS te arroja estos resultados de manera bastante específica, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de un diseño sismo resistente? La filosofía es evitar pérdidas humanas. ¿Cuántas vidas se habrán perdido en esa edificación que vimos anteriormente? Asegurar la continuidad de los servicios básicos. Toda edificación esencial, y por qué no una vivienda, debería de asegurar la continuidad de su, de su funcionamiento. Minimizar los daños a la propiedad y no tener pues que ver casas con los daños irreversibles de esta magnitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Esto es otro de los datos que nos va a arrojar el software y que nosotros gracias a esto podemos ver, ¿no?, cuál es el, el gran, la gran, es el gran esfuerzo que hace, o por ejemplo esto es de una viga, ¿no? ¿Cuál es el gran esfuerzo que hace esta viga? Allá vemos que el esfuerzo está concentrado en los extremos, por ejemplo, en cuanto a momentos, y eso nos dice, nos indica de que tenemos que añadir mayor acero en esas secciones. Y ahí está el diseño que posteriormente se hizo, ¿no?, que es el refuerzo de los extremos con bastones de acero o con balancines de acero, ¿no? Y en el medio, pues, tiene una menor carga, pero no significa que no deba tener acero, sino que la cantidad de acero que vas a colocar en esa sección debería ser la que debe soportar el esfuerzo que nos muestre el programa. ¿De acuerdo? Lo mismo con el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es absorbido por los estribos. ¿Qué nos dice? Que en los extremos deberían haber mayor presencia de estribos que en la parte central. Y eso es lo que vamos a ver a la hora de diseñar nuestra viga en concreto armado, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas virtudes y mucho más nos da el ETABS. Ahora que ya te hablé del ETABS, pues vamos a ver de qué forma, cuál es el procedimiento de trabajo de nuestro programa ETABS. ¿De acuerdo? A ver, vamos a cambiar de vista para poder ver cuál va a ser el procedimiento que nos muestra el programa. No sé si hay alguna pregunta por ahí, cualquier duda que tengan en cualquier momento, no duden en hacernos saber para poder ir comentando también sobre esas inquietudes que puedan tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando nosotros abrimos el software, tenemos esta vista, que es la vista inicial, ¿no? El cual nos permite tener varios espacios y poder conocer un poco más de nuestro programa. Primero tenemos la interfaz de inicio. Bueno, la interfaz de inicio es la parte izquierda. Tenemos para aperturar un nuevo modelo, para comenzar desde cero. Tenemos para abrir un modelo existente. Esto también nos puede servir mucho si es que ya tenemos una plantilla, ¿no? Si ya tenemos una plantilla, podemos guardar nuestro archivo como plantilla y abrir la plantilla para no comenzar desde cero, que sería una graph tab. Aquí podemos ver algunos modelados recientes y en la parte derecha tenemos aquí algunas novedades que nos trae la empresa encargada de el
encargada de la administración, que es, ya les comentaba, el CS, ¿no? El cual pues nos permite interesarnos un poco más acerca de sus otros softwares que también planteo, que también administra. Está el SAFE, está el SAP 2000, entre otros, ¿no? Acá tenemos algunos recursos, productos relativos, pero en este caso vamos a arrancar de una vez con un modelo desde cero, ¿ya? Para todos aquellos que es la primera vez que tal vez van a ingresar al programa, ¿no? ¿Qué nos aparece? Nos aparece esta ventana auxiliar, el cual nos permite indicarle al programa que vamos a partir de ciertos parámetros existentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos qué unidad de medida vas a utilizar. Puedes utilizar la del sistema internacional o en nuestro caso que manejamos bastante el MKS, ¿no? El sistema métrico del MKS, ¿no? Y si por ahí no quieres utilizar ninguno de estos dos, también puedes utilizar la configuración propia que tú le quieras dar. Pero en este caso ya nosotros manejamos la unidad MKS, ¿no? Ahora, también podemos mencionar a qué región nosotros nos vamos a unir en este software para poder utilizar sus normativas, ¿no? En este caso, no está presente en nuestro país, en este caso pondríamos pues usuarios simplemente y no es nada complicado el manejo de nuestra normativa. También podemos utilizar normativas en concreto y en acero existentes. También acá no vamos a encontrar nuestra normativa peruana, ¿no? Pero la más cercana a ella es la ACI, ¿no? 318, ya que nuestra norma de concreto armado está basado en esa norma. En cuanto a diseños de perfiles de acero y todo lo que tenga que ver con acero, pues la normativa que vamos a utilizar es la que se utiliza en nuestro país y esta de aquí, que es la normativa en cuanto a diseño en acero, ¿de acuerdo? Que en realidad nuestras normativas pues se basan principalmente en estas de aquí. Esa es la configuración inicial que debemos hacer para nosotros iniciar con el modelado de nuestro proyecto. Bien. Luego, inmediatamente nos van a aparecer plantillas de diseño rápido, ¿no? En este caso, vamos a ver diferentes casos que nos pueda presentar. Podríamos empezar uno desde cero, que es en blanco, pero lo ideal sería empezar con uno que va a ser a través de grillas, ¿no? A través de ejes, ya que nosotros todo proyecto manejamos a través de ejes. Entonces, esa es una de las facilidades que nosotros podemos encontrar. Ahora, en la parte de arriba, ¿no? Nosotros podemos ver cuáles son los ejes que le podemos predimensionar a nuestro proyecto. Si ya lo tenemos ya bastante definido, que normalmente para el modelado ya pues nosotros ya vamos a tener definido nuestros ejes, nuestros niveles, ya podemos insertarlo desde ahora, pero si no lo insertamos desde ahora, también después se pueden editar, ¿de acuerdo? Así que lo voy a dejar por defecto y le voy a poner OK. Y ahí ya podemos ingresar, por fin podemos ingresar a nuestras vistas de modelado, ¿de acuerdo? A ver, vamos a describir un poco la parte de arriba. Arriba tenemos una gran barra de herramientas que nos van a permitir más adelante hacer diversas acciones para poder hacer nuestro modelado. En la parte de la derecha tenemos algunas vistas, ¿no? Que nosotros podemos necesitar en medio del proceso. El modelado, las tablas que podamos necesitar, los reportes que podamos necesitar, en fin. En la parte de la derecha tenemos la opción de vistas. Acá podemos ver nuestro proyecto en planta, en elevación o en vistas 3D, como tenemos acá. Si nosotros queremos aumentar más vistas o disminuir vistas, simplemente cerramos y podemos abrir nuestras líneas. Ahora, les decía que estas líneas, que lo dejé por defecto, es de 4 ejes verticales y 4 ejes horizontales, en el eje Y y en el eje X, ¿no? Y en base a eso nosotros podemos iniciar nuestro modelado. Pero como les decía, esto se puede editar. Simplemente dándole clic derecho, acá podemos editar las grillas a nuestro alto, ¿no? Acá podemos agregar, como pueden ver, acá está el preview. En el preview vamos a ir viendo cómo se van comportando nuestros ejes. Podemos agregar más ejes, podemos dimensionar entre eje y eje qué distancia le quiero dar. Por ejemplo, le voy a dar una distancia de 4. Mi otro eje puede estar a una distancia de 5, a una distancia de 3 metros. A veces, de acuerdo al capricho arquitectónico, nosotros vamos a encontrar un proyecto que pueda tener diferentes distanciamientos entre ejes, no solo en el eje X, sino también en el eje Y, ¿no? Por ejemplo, acá le voy a poner 5, acá le voy a poner 3, ¿no? Y ya podemos ver en la vista preliminar cómo va quedando nuestras grids.
¿de acuerdo? También podemos nosotros ver los niveles de cuántos pisos cuenta nuestra edificación y acá podemos agregar o quitar más niveles, ¿no? Ahí está, y podemos decir quiero agregar 5 pisos por encima del edificio del piso 4 y de inmediato se van a proceder a insertar más niveles acá. Mm. Ahí está, ¿ve? Ya se insertó hasta el piso 9. Le doy OK, le doy OK y ya nuestro modelado de nuestros ejes ya están predimensionados. ¿De acuerdo? Voy a agregar acá, ahorita es la vista en planta, voy a agregar una ventana más para la vista en 3 dimensiones y ahí está, ahí podemos ver nuestra vista 3D de nuestros ejes y niveles, ¿no? Una vez que nosotros ya tengamos esto, lo que procedemos a hacer es crear nuestros materiales, crear los tipos de secciones que vamos a utilizar, y eso ya va a depender del predimensionamiento tal vez que podamos tener del proyecto, ¿no? En esta parte de Define vamos a crear materiales, ¿no? Vamos a crear diferentes secciones, ¿no? Secciones de columnas, de vigas o secciones de losas, diferentes tipos de losas. También podemos definir secciones de placas, ¿no? Dependiendo de lo que el proyecto nos demanda. Y así, una vez que ya tengamos definido, ya podemos empezar a modelar nuestro dibujo. Y como les decía, muchas veces es importante ya tener una plantilla y que con esa plantilla nosotros podamos acelerar nuestro dibujo. Ahorita esté abierto una ventana desde cero, pero cuando abrimos una plantilla ya podemos encontrar algunas secciones ya definidas. ¿Por qué tener que definir a cada rato material, no? Si el material concreto, que es bastante utilizado, lo podemos tener ya definido. Por ejemplo, aquí tengo un proyecto ya hecho, ¿no? Donde nosotros podemos ver que los ejes no solamente son ortogonales, verticales y horizontales, también podemos tener ejes no ortogonales, como este eje A', ¿no? Que tiene una inclinación. ¿Se dan cuenta? También se pueden entonces definir ese tipo de ejes en una edificación. Y una vez que ya tengamos acá, mira, vamos a los materiales, ya tenemos definido el concreto, la albañilería, el concreto tal vez de 210, podemos crear el concreto de 280, ¿no? Y tener ya los materiales creados. Secciones también podemos tener las secciones creadas. Por ejemplo, acá tengo una columna de 60 por 25, ¿no? Y si deseo, puedo modificar, ¿no? Su sección, puedo darle mayor dimensión, menor dimensión. Con nosotros hacer lo que les decía, las verificaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo voy a poder ver qué forma, ¿no? Qué forma de comportamiento tiene la edificación de acuerdo a una determinada carga que le pueda asignar, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que yo le puedo decir para un sismo en la dirección X, por ejemplo, ¿no? Para un sismo en la dirección X, ¿cuál es su deformación que va a tener la edificación? Aquí abajo podemos ver que podemos iniciar una animación de esto y miren, nos va a dar grandes facilidades para poder ver cómo es que se comporta el proyecto, ¿no? Donde ya al finalizar, pues, quedará una media de entre pago y Y ahí esperamos un momento a que cargue la animación. Y ahí vamos a ver cómo es que nuestra edificación, claro, con un pequeño grado de exageración para poder ver cuál es la deformación que presenta. Y ahí vamos a poder ver cómo se va a mover nuestra edificación ante un sismo en X o un sismo en dirección Y, o simplemente por cargas de viento también sufren deformaciones. ¿De acuerdo? medio plus one. Bien, it's a good dance bien simple. Ya, 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 sí. ¿Qué va a dar?
De como pueden ver ahí, más o menos vemos que nuestra edificación va a tener ese comportamiento ante un sismo, ¿no? Y podemos ver qué tan grande es la deformación que sufre en cada piso, ¿no? Nuestra edificación. Y gracias a ello ver si esa deformación, porque toda edificación se va a deformar, pero si esa deformación está dentro de los parámetros máximos de nuestra normativa peruana, ¿de acuerdo? Entonces, grandes ventajas que nos da este software y que ayuda bastante, como le decía, a lo que es el análisis estructural de toda edificación, ¿no? Acá, por ejemplo, la vista que tenemos es una vista lineal, ¿no? Ahí también podemos darle la vista tridimensional con los elementos extruidos, ¿no? Para poder ver cómo es la forma, cómo es toda la distribución de los elementos sísmicos o de los elementos estructurales que pueda tener una edificación. Acá, por ejemplo, ya al ser de más pisos, demanda de placas, por ejemplo, ¿no? También vamos a ver lo que son los ejes locales, todos los esfuerzos que tiene cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué cargas está recibiendo? Está recibiendo las cargas de peso propio, ¿no? Ahí están sus cargas de peso propio. En las losas también vamos a poder ver la distribución de las cargas. Carga muerta, ¿no? Carga viva. Y así podemos ver todos los aspectos del modelado. Por ejemplo, acá, ¿qué significa este símbolo que tenemos acá? Que es una losa en una dirección. Es una losa aligerada en una dirección, ¿no? Hay losas aligeradas que pueden ser en dos direcciones o losas macizas, ¿no? Que diferentes tipos de losas que nosotros podemos tener en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Ahora, les decía que esto también va a estar acompañado de una hoja de cálculo que nos va a permitir a sacar algunos valores que se insertan acá. Por ejemplo, acá vamos a poder ver algunas funciones espectrales, ¿no? Y esas funciones espectrales obviamente ya están introducidas en base a la normativa peruana. Solamente es cuestión de apoyarnos con una hoja de cálculo. Una de las más utilizadas es la hoja Excel, ¿no? Una de las cosas que nosotros necesitamos es este espectro, por ejemplo, ¿eh? ¿Y de dónde sale este espectro de aceleraciones que tiene todo de acuerdo al periodo de la edificación? Nosotros vamos a poder ver, pues simplemente sale del comportamiento que va a tener nuestra edificación en el lugar en el que se presenta, porque la normativa nos dice que hay zonas sísmicas, ¿no? De mayor intensidad, hay zonas sísmicas de menor intensidad. Entonces, gracias a ello, nosotros podemos determinar bajo qué intensidad de sismo estamos diseñando nuestra edificación, ¿no? Todos sabemos que la zona costera de nuestro país, pues, tiene altos índices de frecuencia y de intensidad sísmica, por lo tanto, el diseño sísmico no podría ser igual que, por ejemplo, en la selva, ¿no? Así que todo eso está normado, todo eso tiene un reglamento, una normativa, el cual nos permite pues conocer cuál es el comportamiento que va a tener nuestra edificación y ver, como les decía una vez más, ver qué tan adecuado está nuestra edificación, ¿no? Muchas veces podemos ver casas, no sé, de un vecino, de uno mismo, ¿no? Y podemos pasarlo por esta verificación, sería muy interesante antes de que se pueda esta edificar, ¿de acuerdo? Así que hay muchas cosas interesantes que poder ver acá. Por ejemplo, también vamos a hablar acerca de los sistemas estructurales. El software, el ETABS, nos arroja algunas tablas, ¿no? Y las tablas que nos va a reportar el ETABS nos permite trasladar esa información que nos arroja el ETABS. Por ejemplo, acá vamos a extraer, por ejemplo, algunos datos, eh, por ejemplo, acerca de los momentos en la base, y ahí podemos conocer cuánto es el esfuerzo en la base, el esfuerzo basal, ¿no? Eh, por ejemplo, acá podemos ver que el esfuerzo del cortante en la base que tiene esta edificación es de 142 toneladas. ¿Eh? ¿Y eso qué cosa nos permite saber? Que la edificación, obviamente, en la base va a tener que tener mayor rigidez para soportar esa edificación
esos esfuerzos cortantes en la base, ¿no? También vamos a poder exportar otro tipo de tablas en el que nosotros podemos ver de qué sistema estructural es esta edificación, ¿no? Y ahí trasladados esos datos acá, nos va a arrojar qué tipo de sistema estructural es debido al porcentaje de carga que se lleva nuestra placa, ¿no? Sabemos que existen diferentes sistemas estructurales. El sistema de pórticos es uno de ellos, el sistema de muros estructurales, ¿no? Lo que conocemos como placas, ¿no? También tenemos los sistemas de albañilería confinada, el cual pues tiene cada uno sus propias características y a la hora de modelar lo más importante o lo que se necesita saber es qué comportamiento va a tener, ¿no? También vamos a hablar acerca de irregularidades en de piso blando, de masa o peso, irregularidades de planta, que es las esquinas entrantes, discontinuidad de diafragma, torsión, todo eso gracias al ETABS que nos va a arrojar muchos datos desde el programa. Por ejemplo, acá, este es el piso, por ejemplo, el piso de la azotea, y nosotros podemos decir qué deformación va a tener ante un sismo en X, y le voy a poner aplicar, y ahí está la deformación que va a tener. Miren. Y conociendo la deformación, nosotros ya podemos ver qué tipo de irregularidad presenta la edificación, ¿no? A ver, aquí, por ejemplo, vamos a darle una deformación. Y ahí está, ¿ver? De lo que estaba este vértice aquí, se ha deformado hasta aquí, y ahí haciéndole clic vamos a ver cuánto se ha deformado, ¿ver? Por ejemplo, en el eje X, ¿no? En el eje X vemos que se ha deformado 3 centímetros, ¿no? Ya que es un sismo en X. Ahora la pregunta es, ¿esos 3 centímetros está dentro de lo permitido? En el eje Y, ¿cuánto se ha deformado? Se ha deformado 1 centímetro y 1.27 centímetros. Y así, ¿no? La deformación en cada uno de los nudos, y con esa deformación nosotros ya vamos a poder saber si sufre o no sufre una torsión esta edificación. Sufre o no sufre una falta de rigidez en esta edificación, ¿no? Y todo ello para posteriormente nosotros tomar decisiones, agregar mayor rigidez, agregar algunos elementos más rígidos, no sé, columnas más robustas, placas, ¿no? Y todo ello en función a la deformación. Por ejemplo, ahí nada más vemos que la parte baja, ¿no? El eje 1 tiene mayor deformación que el eje 4. ¿Qué significa eso? Que en el eje 1 tenemos que considerar mayor elementos estructurales que contrarresten esa mayor deformación, ¿ven? Y eso es muy sencillo de analizar gracias a la gran versatilidad que tiene el programa ETA. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto ha sido un breve repaso de una de las características que tiene nuestro programa, ¿no? Seguramente ya con el pasar del curso que se va a desarrollar, vamos a ir detallando, ¿no? A mayor profundidad cada uno de los aspectos que va a tener que debemos de conocer del programa.